Queridos amigos de la comunidad CISA, buenas noches. Les saluda nuevamente el maestro Alfredo Calderón del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio para hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el metaperitaje en materia penal. Y para hablarnos al respecto, pues hoy tenemos a una especialista en materia de servicios periciales, la maestra Norma Romero Sánchez. Maestra, un gusto recibirla nuevamente en nuestro programa. Gracias, buenas noches a todos. Sí. Gracias por la invitación. Al contrario, un honor tenerla siempre aquí en este espacio. Y bueno, pues para platicarles un poquito de la maestra Norma Romero, pues ella es presidenta del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense, y bueno, pues tiene una amplia experiencia en temas de servicios periciales en materia de psicología. Ella es perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, bueno, pues de compartir sus conocimientos en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM por más de 20 años. Maestra, pues bienvenida, el foro es suyo, sobre todo porque he encontrado en la práctica profesional colegas con los que he comentado el tema del metaperitaje, algunos lo conocen, otros no, y en la docencia también me he encontrado con algunos alumnos, diversos operadores del sistema de justicia, que conocen este término, pero la mayoría lo desconoce. Entonces sería muy útil que usted nos comentara esta noche al respecto. Adelante, maestro. Bien, pues, ¿qué es el metaperitaje? Pues el metaperitaje no es otra cosa más que justamente eso, el análisis de un dictamen, el análisis de un dictamen. Pero ¿de dónde? Primero deberíamos de partir de dónde deviene todo esto. Bueno, primero debemos de saber que el contenido de un dictamen, pues siempre debe de ser objeto justamente de debate, ¿no? Bajo el principio de contradicción, si no me equivoco, ¿no? Bajo ese principio de contradicción, pues nosotros debemos de ver qué es lo que hizo justamente la contraparte. Generalmente yo soy un perito en materia de psicología y casi siempre me toca hacer estos metaperitajes. Ahora, ¿por qué surgió esta necesidad de hacer el metaperitaje? Eh, Es de decirles que, bueno, yo tengo ya 20 años trabajando como perito en materia de psicología y antes, en el anterior sistema, yo todavía recuerdo que la defensa, una de las cosas que nosotros pedíamos antes de que existiera la Ley General de Víctimas y todos los protocolos que se han publicado, obviamente que cambiara el sistema penal, nosotros podíamos hacer la evaluación justamente a las víctimas y no había ningún problema, hacíamos las pruebas, volvíamos a entrevistar, volvíamos a evaluar justamente a las víctimas y así lo hicimos por muchos años como defensa. Viene después el cambio, vienen los protocolos, viene toda esta situación de los derechos de las víctimas y que no podíamos revictimizarlas y que tenían derecho justamente a negarse a una valoración y entonces es cuando la defensa se ve limitada, ¿no? Entonces como defensa nos vemos limitados y entonces ya no podemos acceder de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, a las víctimas. Esto lo digo porque la gran mayoría de casos que trabajamos pues son temas en la defensa de delitos como la violencia familiar y todos los delitos sexuales, ¿no? Que puede ser desde pederastía, abuso sexual, violación. Por supuesto que como defensa no tenemos ninguna posibilidad de evaluar a las víctimas. Y tampoco la fiscalía nos cita bajo no recuerdo ahorita el artículo, pero la prueba pericial en psicología, desde mi punto de vista, me parece que es una prueba justamente irreproducible y que deberíamos justamente nosotros de estar ahí también presentes los peritos de defensa para ver cómo se hacen estas entrevistas, cómo se aplican pruebas, si es que lo aplica el Ministerio Público, pero eso tampoco lo podemos hacer, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda como defensa justamente? Pues justamente como defensa lo que nos queda es hacer un análisis de eso que ya hizo generalmente la fiscalía y que bueno, la fiscalía también podría hacerlo de manera inversa, ¿no? Pero casi siempre nos toca como defensa hacer esto, es solicitar
es debatir justamente porque como la defensa tiene ese derecho justamente de evaluar toda esa información que ha plasmado, ¿no? Que se ha plasmado justamente en un dictamen. Generalmente los dictámenes que encontramos en las carpetas de investigación, pues son conclusiones generalmente eso, muy escuetas, y que como defensa tenemos derecho justamente a interrogar o el derecho que tienen, que también tiene la persona es a que se analice justamente por otro experto esos dictámenes que se ha emitido o que han emitido justamente las fiscalías. Entonces, leyendo justamente a la doctora Carmen Vázquez, si ustedes tienen, hay un manual que ella emite, se llama Guía sobre el contenido de los informes periciales y su impacto en el debido proceso. ¿Qué es lo que nos dice ella? Pues que justamente dice, el derecho a la defensa es una garantía, las periciales son parte de un debido proceso, los malos informes periciales, dice, tienen una altísima potencialidad para afectar claramente esta garantía. Esto lo dice ella, ¿no? La doctora Carmen Vázquez también dice que cada prueba pericial es una inferencia o una cadena de inferencias, de tal suerte que es importante poner atención en las afirmaciones realizadas por los peritos, pero sobre todo en sus justificaciones. Es decir, esas conclusiones que se emiten, ¿cómo se justifican? ¿En razón de qué? Y entonces lo que nosotros debemos de hacer es justamente empezar a cuestionar por medio de, a través de un metaperitaje, es el procedimiento, es decir, qué hizo el perito, cómo fue, qué técnicas utilizó, si estas técnicas son justamente válidas, qué instrumentos utilizó. Aquí creo que hay una confusión porque justamente cuando me toca asistir a audiencia y entonces el Ministerio Público hace cuestionamientos, uno de sus cuestionamientos es, bueno, usted dice que hizo un metaperitaje y analizó un dictamen, sí, claro, y entonces me preguntan casi siempre, ¿y por qué no analizó, y por qué no entrevistó a la víctima, y por qué no evaluó a la víctima? Pues es muy sencillo, porque Ministerio Público y la víctima en esta situación pues se niega, ¿no? No hay una negativa a que como defensa hagas una entrevista, que como defensa hagas una evaluación psicológica, está completamente negado sobre texto de la revictimización, o simplemente porque la víctima tiene derecho a eso, ¿no? A negarse a cualquier tipo de evaluación por parte de la defensa. Entonces, es por eso que no lo hace. El metaperitaje no se trata de hacer una evaluación, no se trata de pronunciarse justamente respecto de si la víctima qué es lo que le solicitan casi siempre a a la fiscalía es, bueno, perdón, la fiscalía le solicita a sus peritos si la víctima tiene o no, por ejemplo, características propias de una víctima de agresión sexual, ¿no? O características propias de una víctima de violencia familiar. Entonces, el metaperitaje no se trata de eso, de que yo me pronuncie sobre el mismo objetivo, sino que si ese fue el objetivo que tiene ese perito, entonces lo que vamos a hacer es una revisión, vamos a revisar si los procedimientos son adecuados, si las técnicas son adecuadas, si los instrumentos, porque estoy hablando del caso de psicología, si los instrumentos, es decir, las pruebas psicológicas empleadas son las más adecuadas para este caso en particular. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona que estemos evaluando, es como los psicólogos seleccionamos un tipo de pruebas. Por ejemplo, si se trata cómo la seleccionamos en razón de la edad y de la escolaridad. Entonces, si tenemos un niño, niña de que les gusta 4 años, entonces hay pruebas muy específicas para un niño, niña de 4 años. Si el niño o la niña tiene 8, 9 años, entonces también hay pruebas que se ajustan a esa edad. Si la persona a evaluar es un adolescente, también hay pruebas para adolescentes. Si es una persona adulta, entonces son adultos. Y si es una persona mayor de 65 años, entonces también tenemos pruebas específicas para adultos. O si la persona es incluso analfabeta, entonces eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Si las técnicas están bien, son o no son adecuadas. Entonces, eh, ¿cómo vamos a definir entonces el metaperitaje? Pues justamente es eso, es el objetivo del metaperitaje es establecer si la pericial, es decir, la pericial que tenemos a la vista, se ajusta o no precisamente a todos estos criterios de cómo debe de ser un dictamen. De tal suerte que cuando yo llego a audiencia,
lo que le digo primero al juez es, bueno, antes de decirte que un dictamen, ¿no? Ese dictamen que yo tengo a la vista carece o adolece o hay ciertas situaciones de las cuales técnicamente adolece, le voy a decir primero qué debo de hacer, cómo se debería de hacer justamente un dictamen en mi materia, ¿no? En mi materia de psicología. Entonces, lo que yo debo de plasmar primero es qué se debe de hacer y luego decir qué fue lo que hizo el perito. Entonces, si el perito, por ejemplo, en mi materia, que es psicología, eh, para empezar, en casos de psicología, ¿no? A veces ni siquiera estamos hablando propiamente de dictámenes. Tenemos a la vista, por ejemplo, en casos del Estado de México, no tenemos dictámenes, tenemos generalmente impresiones diagnósticas. Entonces, lo que le decimos al juez, bueno, lo que yo tengo a la vista no es ni siquiera un dictamen. Ahí clarito dice que tengo una impresión diagnóstica. Y entonces tengo que decirle que, que es un dictamen y qué es lo que lo hace diferente de una impresión diagnóstica. Entonces, es así como voy justamente desarrollando y explicando, ¿no? Diciéndole cómo se debe hacer un dictamen en materia de psicología, desde cómo se nombra. Hace muchos años en la Ciudad de México a estos dictámenes que siguen y que metodológicamente o técnicamente siguen haciendo lo mismo, hace muchos años le llamaban estudio psicológico inicial, eso lo recuerdo muy bien, todavía era del anterior sistema. Entonces era estudio psicológico inicial, es decir, no era un dictamen en materia de psicología. Entonces, en aquellos años, en las juntas de peritos, decíamos, es que lo que tú estás haciendo no es un dictamen. Ahí clarito dice que es un estudio psicológico inicial. O sea, no sé qué es eso, defínelo, pero esto no es un dictamen. ¿Por qué? Porque hacían exactamente lo mismo que hoy. Es una observación, una breve entrevista y emitían conclusiones. Entonces, son vicios que han venido arrastrando desde hace muchos años y entonces así es como se presentaban. ¿Qué hicieron? Quitarle, borrarle el nombre y quitar, ya no decir estudio psicológico inicial, sino ahora ponerle dictamen en materia de psicología, que es un dictamen. Y no es cierto, o sea, no se trata de borrar solamente el dictamen, sino más bien, no se trata de borrar el nombre, sino más bien hay que ver qué es lo que debía justamente de hacer. Y en mi materia de psicología específicamente digo, bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros es ir evaluando paso a paso, ir encontrando qué es lo que hay ahí. Eh, en estas técnicas e instrumentos empleados. Para el caso de psicología, bueno, lo que tenemos que evaluar, una de las cosas que se deben de evaluar es si los instrumentos que se están utilizando, pues están estandarizados, son válidos, son confiables. ¿Qué es lo que encontramos en muchos estudios en psicología al momento justamente de hacer estos metaperitajes? Pues empezamos desde ahí, ¿no? Desde que se aplican, por ejemplo, pruebas proyectivas. Hoy en día ya creo que su servidora y varios otros peritos hemos estado cuestionando el uso de las pruebas o las técnicas proyectivas más bien, y se les ha cuestionado ya en reiteradas ocasiones diciéndoles que bueno, que son técnicas justamente subjetivas, que no son válidas ni confiables, que no están estandarizadas, que no te arrojan valores numéricos, que fueron creadas hace muchísimos años, por ahí de los años 50, ¿no? Que justamente fueron técnicas que se emplearon para la cuestión clínica, no para la cuestión forense, que son fácilmente manipulables, que no cumplen precisamente esos criterios ni de validez ni de confiabilidad, y bueno, pues creo que han ido poco a poco desistiendo ya de no aplicar ya esas técnicas, ¿no? Poco a poco lo hemos ido logrando que, bueno, pues ya las fiscalías no lo hagan, pero ahora aplican otras técnicas. Ahora, por ejemplo, lo que hacen es aplicar, por ejemplo, lo cambiaron ahora por otros cuestionarios muy sencillos, por ejemplo, el A más A, que si bien es cierto, es una prueba que está estandarizada para población mexicana. Ahora lo que hacen los peritos es no reportar datos numéricos. Entonces,
Nos dice el perito oficial que sí aplica, ya no aplica la técnica proyectiva, pero ahora aplica, por ejemplo, una prueba que se llama A+A, que evalúa ansiedad, ¿no? Y entonces no nos reporta números, no nos da un número. ¿Por qué es importante el dato numérico? Es justamente eso es lo que yo voy a controvertir dentro de ese metaperitaje. A ver, perito, yo lo que necesito es, primero, que me pongas a la vista el, tus resultados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo justamente de revisar, ¿no? Eh, tus calificaciones y ver que incluso se haya contado adecuadamente, ¿no? La numeración sea la que nos está, la que no nos reportó o la que sí nos reportó, pero que yo quiero verificar si efectivamente se contabilizaron adecuadamente esos reactivos. Para que entonces yo lo que tengo que hacer en el metaperitaje, entonces es irme al manual, ¿no? Y entonces revisar en el manual y verificar conforme a la numeración que me dio la perito, revisar justamente si ese dato numérico que ella reporta corresponde conforme a lo que dice el manual. De esa manera es como yo estoy cotejando, revisando que la técnica, es decir, que esta prueba haya sido efectivamente empleada para esa población, para la persona que con la escolaridad y la edad que corresponde, que sea una prueba estandarizada para población mexicana, en este caso sí lo es, pero lo que no hacen es reportar el dato numérico. Tan solo, por ejemplo, esta prueba, ¿no? Tiene varias escalas, por ejemplo, dice la de inquietud, ansiedad fisiológica, preocupaciones sociales, mentira y ansiedad total. De repente los peritos lo que hacen es reportar no solamente la ansiedad total, pero no nos dicen qué obtuvo, por ejemplo, en las demás subescalas. Esta escala que dice escala de mentira, a veces de repente los abogados se emocionan cuando decimos escala de mentira y dicen, ¿mentira de qué? ¿Mentira de qué? ¿Por qué? ¿Por qué está esa mentira? ¿Mintió? No, a ver, tranquilos abogados, no es que estemos evaluando mentiras, sino que esta prueba lo que es su escala, justamente la escala de validez. ¿Por qué? Porque esta escala, que bueno, no me agrada el término mentira, ¿no? Sino más bien es una escala que a nosotros nos permite justamente ver, dependiendo de la numeración, si la persona intentó, por ejemplo, dice parecer, así lo dice literal el manual, dice, si la persona intentó parecer psicológicamente más sano, ¿no? El grado de ingenuidad acerca de asuntos psicológicos y si la persona de alguna manera comprendió o tuvo una comprensión deficiente en las pruebas. Si, por ejemplo, es una persona muy moralista, ¿no? Muy moralista, tal vez con cierto grado de rigidez o ingenuidad. O la persona exageró en el informe sus afectaciones para llamar la atención, ¿no? Es lo que dice ahí, dependiendo del puntaje. Entonces, yo necesito tener esos puntajes para poder corroborar ese tipo de datos, ¿no? Que a veces en los dictámenes oficiales, bueno, pues no vienen, ¿no? Esos datos no vienen. Qué más controvertimos ahí? Si si la observación, no dice la perito, es que hice observación hice una observación del lenguaje no verbal. Ay, perdón, es que se me están volando mis hojas aquí con el aire. Si hizo observación, ok, pero en el tema de la observación, y máxime, si no hubo una videograbación, como es lo que hemos reiterado en muchos dictámenes, dices, es que sabes que yo necesito que hubiese sido adecuado que tu entrevista la hubieras basado o se hubiera videograbado, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente tendemos nosotros a tener sesgos cognitivos al momento de hacer observaciones. Si yo no soy consciente de que puedo tener ciertos sesgos cognitivos, entonces estamos mal como peritos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nosotros vamos a hacer es justamente eso, inferir correlaciones donde no existen, ignorar justamente datos que no existen, polarizar justamente información, ¿no? Es lo que vamos a hacer.
vamos a seleccionar, de manera selectiva, vamos a buscar esa información que conviene a nuestro objetivo, que casi siempre es determinar si existe daño psicológico en la persona tal derivado de los hechos tal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que siempre cuestiono, ¿no? Desde la forma en cómo se hacen esos planteamientos del problema, es cómo nosotros vamos justamente sesgando esa información. Desde el momento en que yo me asumo como una instancia que atiende víctimas, entonces le doy 100% la calidad de víctima, ¿no? No, y descartando cualquier otra posibilidad alrededor de ello, ¿no? Sabemos y los mismos, hay una guía también, por cierto, que quisiera recomendarles, la guía para la valoración judicial de la prueba pericial en materia de psicología forense. Esta fue publicada pues precisamente por la Judicatura Federal en el año 2022. Ahí están todas esas guías. Y esas guías justamente es lo que nos dice lo que mínimamente deberían contener cada una de esas periciales, entre ellas la mía, ¿no? Que es la de psicología forense. Y esa guía, por ejemplo, hace el planteamiento de que el perito deberá de evaluar justamente que la credibilidad de los testimonios. Entonces, ¿a través de qué? Pues sabemos que la base de la psicología del testimonio pues son los procesos cognitivos. Procesos cognitivos que son la memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento, y que se evalúan objetivamente a través de pruebas psicológicas, no a través de solamente de la observación, o como bien lo dicen los dictámenes, todos los dictámenes dicen lo mismo, porque me impresiona que la persona tiene una inteligencia superior, inferior o por encima de lo normal, ¿no? Así lo plantea, porque a mí me impresiona. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo observo, o sea, yo observo, yo tengo la impresión de que usted tiene una inteligencia promedio o me impresiona que tengo o que tiene una inteligencia superior al término medio. Entonces, pero no podemos, no, ahí no somos justamente objetivos, ¿no? Entonces, eh, ¿a través de qué lo vamos a lograr? Pues justamente a través de esas pruebas, de esas pruebas psicológicas, para evitar justamente esos sesgos. Esa guía, la guía acaba de publicarse en el año 2022, pero lo cierto es que los libros de psicología forense y muchos otros libros de psicología, pues nos han dicho lo que debemos de hacer nosotros los psicólogos, ¿no? Y lo que debemos de hacer nosotros los psicólogos, pues es aplicar pruebas psicológicas, es dejar registro de todas estas entrevistas, ¿no? A través de audio y video, y máxime, que esta es otra de las cosas que más se ha trabajado en temas de metaperitajes, el tema de peritajes en casos de niños, niñas y adolescentes. Y para el caso de niños, niñas y adolescentes, les digo que tengo la idea de que es un peritaje justamente eso, ¿no? Irreproducible, porque el niño crece, porque el niño avanza, porque justamente en una situación de maduración, el niño va adquiriendo más lenguaje, el niño va adquiriendo más palabras, perdón, el niño va justamente madurando todos estos procesos, y cuando volvemos a entrevistar a un niño 3 años, 2 años después, obviamente no es lo mismo, obviamente no es lo mismo. Sabemos también que la memoria, pues justamente se reconstruye y se va a modificar, ¿no? Se va a modificar todo esto. Entonces, bueno, si lo están diciendo los libros, hoy en día ya lo sintetizaron, ya lo pusieron ahí en ese manual, y todavía se sigue insistiendo en tener todos estos vicios, ¿no? En no aplicar ninguna análisis de psicología del testimonio, en no registrar estas entrevistas, el mismo protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, emitido igual por la Suprema Corte de Justicia, en la página 166, 160, de la 166 a la 169, dice que se deberá justamente de grabar en la medida de lo posible, en toda su integridad, esas intervenciones con los niños, niñas o adolescentes. Y sin embargo, pues no se hace, no se hace. Entonces, eso es lo que implica hacer un metaperitaje en cuestiones psicológicas, ¿no? Es lo que yo voy a hacer. Quizás en otras materias, pues deberá de ser lo mismo, es conforme a la metodología, es decir, qué metodología utilizó el perito, cuál fue la técnica, cuál fue el sustento
bibliográfico que le da. A veces encontramos también dictámenes, tanto de psicología como de otros tantos materias, donde parecen tesis, ¿no? De repente tenemos dictámenes donde tenemos 100 hojas, pero 80 o 90 hojas son de teoría, 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 y el análisis del perito, pues está hasta el final de manera muy escueta y no vemos ese análisis que se debe de hacer, esos resultados que debo de hacer, el procedimiento, qué técnicas se utilizaron, que los debe de explicar. Los he visto en otras materias, por ejemplo, como los dictámenes de criminalística. Digo, no soy perito en criminalística, pero lo que sí veo es que son legajos enteros, parece una tesis, ¿no? Con muchísima teoría, o dictámenes en criminología, que son muy amplios, con mucha teoría y poco análisis respecto al procedimiento, poco análisis respecto a las técnicas, que es justamente lo que se debe de hacer. Qué interpretó, qué analizó, a qué inferencias llegó justamente el perito, cómo lo debate, cómo lo entiende, ese es el punto de lo que se hace. Maestro, no sé si la dinámica sea que tengamos preguntas o me sigo. Sí, hay dos preguntas ahorita por medio del Facebook. Ya. Preguntan, entonces, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia entre la impresión diagnóstica, un dictamen y el metaperitaje? Bueno, el dictamen como tal, le digo, el dictamen como tal en materia de psicología sería ese procedimiento que yo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Evaluar, voy a hacer una evaluación psicológica, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una aplicación de pruebas psicológicas y tengo yo justamente a la persona enfrente, puedo decir que yo la evalué, que yo la entrevisté, que vino a mi oficina o que fui a reclusorio y entonces hice todo un procedimiento con la persona en razón de determinar un objetivo. ¿Qué objetivo? Pues determinar justamente si la persona tiene un daño psicológico derivado de, vamos a verlo así, de la violencia sufrida, ¿no? Por X persona de determinado tiempo respecto de los hechos que se están investigando en una carpeta. Entonces, yo estoy haciendo un dictamen en materia de psicología con un objetivo específico y yo estoy haciendo todo un procedimiento. Estoy haciendo entrevistas, estoy aplicando pruebas, le voy a dar un fundamento teórico, voy a redactar mi informe en el sentido de plasmar tanto la entrevista como los resultados de mis pruebas, el análisis al que llego, por qué llego a esas conclusiones, y bueno, eso sería un dictamen propiamente, ¿no? El documento y que obviamente después tengo que ir a defenderlo en una audiencia, ¿no? De juicio. La impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica, así le nombran en muchos estados, porque también he tenido la fortuna de conocer el trabajo de varias fiscalías a lo largo de toda esta República Mexicana. Y entonces en varias le llaman así, impresiones diagnósticas. La impresión diagnóstica, justamente lo que he explicado es que esta deviene, es una impresión. ¿Qué entendemos por impresión? Es eso que a primera vista yo observo, a primera vista. Entonces, porque es es somera, es muy rápida. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento, al perito oficial, le dan muy poco tiempo para hacer una evaluación. Quizás en ese momento no podría hacer un dictamen porque no tiene el tiempo, por lo que quieran, ¿no? Porque no hay o no incluso no existen las condiciones para que se haga una aplicación de pruebas psicológicas porque la víctima se encuentra en determinado estado psicológico que no se puede hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no voy a hacer un dictamen, lo que voy a hacer es una impresión diagnóstica. ¿Por qué? Porque lo voy a observar, porque no voy a poder aplicar pruebas psicológicas y porque a mí me impresiona, exactamente es eso, a mí me impresiona que la víctima se encuentra sumamente afectada, son evaluaciones muy breves, generalmente trabajan no más de 2 horas eh, y no aplican pruebas psicológicas, solamente observan y no hay nada que que sustente objetivamente esas pruebas, esos resultados. Es decir, es tan poco tiempo, es tan rápido el proceso, que por eso le llaman, quiero entender que por eso le llaman impresión diagnóstica, ¿no? Es eso que veo a primera vista, como en el caso de los médicos,
¿qué es lo que hace un médico? Bueno, el paciente tiene, y de hecho de ahí estuve investigando y dije, bueno, la impresión diagnóstica, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene más bien del ámbito médico, más bien de la cuestión de urgencias, ¿no? Donde el médico que está ahí le impresiona que tiene el paciente determinada enfermedad y que solicita se hagan que estudios muy específicos a partir de lo que él observa. Lo mismo tendría que pasar en psicología. Bueno, en este momento a mí me impresiona que la víctima está en un estado de shock, ¿no? Que la víctima tiene una situación, está embotada cognitivamente y entonces debe de pasar un tiempo para que yo pueda hacer o tener más precisión respecto de mis conclusiones para poder emitir conclusiones más certeras, ¿no? Entonces sí, con un tiempo determinado, la víctima ya se calmó, ya está un poco más tranquila, entonces ahora ya podría yo aplicar pruebas psicológicas para poder tener precisión de lo que voy a argumentar, ¿no? Si tiene una situación depresiva, una situación ansiosa, un estrés postraumático, qué es lo que está presentando o qué es lo que presentó en ese momento, pero ya con más tiempo. Entonces, eso sería a eso es a lo que, en cuanto a técnicas, tiempos, métodos, en lo que se hace diferente una impresión diagnóstica y un dictamen. Luego, viene el metaperitaje. Les dije ya el metaperitaje, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es lo que ya está un dictamen o una impresión diagnóstica, generalmente de la fiscalía, porque son los primeros que intervienen, y dado que la defensa no podemos acceder a trabajar con las víctimas, a entrevistarlas, a evaluarlas, porque siempre se van a negar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ok, perito, muéstrame entonces tus baterías de pruebas psicológicas que hayas aplicado, tus notas respecto de la entrevista que hayas realizado, y si, que es muy raro, hiciste una grabación de tu evaluación, pues entonces, igual, presto. Ha habido toda una controversia en razón de ello, porque ahora lo que dice la fiscalía casi siempre dice, no, es que no te puedo dar las pruebas psicológicas porque entonces estaría violando, bla, 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 y que no se puede. Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, entrégamelas en sobre cerrado o déjame ir a la fiscalía y entonces yo ahí tengo que tomar nota de lo que tú tienes ahí. Ha sido criterios muy distintos. Hay algunos estados en los cuales sin ningún problema solicitamos nos pongan a la vista pues eso, los protocolos, ¿no? Esto que les digo, los resultados, ¿no? Quiero verificar, ¿no? Que esto esté bien calificado, quiero ver que hayas contado bien, entonces necesito esto. Y nos los dan, incluso le dan copia al abogado, le dan la copia y el abogado le corre el traslado de esas copias y a nosotros nos dan las copias. Y en otros estados dicen, no, por ninguna razón te voy a dar esos protocolos, tú tienes que venir a la fiscalía y revisarlos. Pues igual, no hay ningún problema, entonces nos trasladamos a la fiscalía, que nos pongan a la vista estos protocolos y entonces tomar nota de lo que hizo la perito para después venir a mi oficina y verificar ahora en mi manual si estas pruebas estuvieron bien calificadas. Eso sería. Entonces el metaperitaje tiene que ver con eso, con si la técnica y el método fue bien utilizado. Ya no, es ahí donde yo le digo al abogado, no me preguntes, ¿por qué no me lo tiene que preguntar? ¿Por qué no voy a discutir ese tema? No me preguntes si la víctima efectivamente tenía o no cubre con esas características propias de ser una víctima. ¿Por qué? Porque yo no la tuve a la vista, porque yo no la evalué, porque yo no la entrevisté, entonces yo no me puedo pronunciar. Yo puedo pronunciarme respecto de ese dictamen que tengo a la vista y decirte si técnicamente estuvo bien hecho. Ese es el punto. Entonces, y lo mismo con el Ministerio Público cuando me cuestiona, perito, pero usted tuvo a la vista a la víctima. No, claro que no. Y usted puede determinar si tiene esas secuelas. Claro que no. Además, no era mi objetivo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es solamente verificar si la forma en cómo fue realizado ese dictamen es el correcto, ¿no? Ese es el punto. ¿Otra pregunta?
Sí, maestra. Me preguntan que en caso de que el peritaje, el dictamen pericial de la fiscalía, obviamente sea contrario al metaperitaje, ¿cómo se le llamaría a un tercer peritaje que determinara cuál de los dos es el correcto? O si usted recomendaría hacer eso. No, porque ya no estamos en esto del perito tercero en discordia, ¿no? Como antes. O sea, no sería. O sea, creo que existe justamente la fiscalía, tiene sus peritos, la defensa, llevamos justamente no nos queda más que hacer el metaperitaje. Un tercero, ya no sé cómo podría hacerlo, ¿no? Ya no existe esa manera como antes, ¿no? De decir, tenemos A, tenemos B, pues ahora vamos a buscar un C, ¿no? Como antes era el perito tercero en discordia. Creo que eso, en cuanto a procedimiento, ya no sería viable. Ujú. Me preguntan también si hay algún manual que establezca de forma genérica las directrices para la elaboración de un metaperitaje. Bien, eso. Me parece primero, he visto, por ejemplo, por ahí cuando me dicen, me preguntan, me hacen esas preguntas, o por ejemplo, ¿quién puede hacer un metaperitaje? Que es otra de las cosas. Y además decirles que de repente se sienten como muy ofendidos, porque de repente vienen y me dicen, es que la perito vino aquí a decirnos que el peritaje está mal hecho. No, es que no es eso. O casi casi de quién es ella para venirnos a decir por qué está mal. Es que otra vez no es eso. Para poder hacer un metaperitaje, yo también diría, bueno, también tendríamos que cubrir ciertos requisitos los que estamos de este lado haciendo los metaperitajes. Primero, pues creo que sí debemos de tener cierta experiencia haciendo peritajes. O sea, ese sería un punto. Tengo que tener experiencia de saber cómo se hace un dictamen para poder decirte después que tus procedimientos o la forma en cómo trabajaste esa pericial para ese caso en específico no debería de haber sido así, ¿no? De tal suerte, entonces, que los procedimientos van a estar, o la forma en cómo debemos nosotros de ir analizando, porque se trata de analizar punto a punto, desmenuzar punto a punto lo que está diciendo les digo, insisto, casi siempre un perito oficial. Raro se encuentra hacer metaperitajes de dictámenes particulares, casi siempre es contra las fiscalías. Y si fuese un perito particular es exactamente lo mismo. Entonces, préstame tu dictamen, revisamos el dictamen, préstame tus pruebas psicológicas, tus entrevistas, tus notas, y entonces empezamos a revisar, ¿no? Un manual o puntos, yo creo que ahorita nadie lo ha hecho, pero el punto sería primero debo de saber cómo se hace un dictamen para después saber si ese dictamen que vamos a controvertir está bien o está mal hecho, ¿no? Si siguió, otra vez, si siguió los procedimientos, si sus técnicas estuvieron bien empleadas. Entonces, por ejemplo, si necesito calificar, porque ese sería el punto, si el otro perito aplicó el AMAS, pues entonces tendría que tener la prueba, el manual, para poder yo controvertir eso. Entonces, pero si el perito o el perito que va a hacer el metaperitaje no tiene la prueba, bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser llegar a conclusiones? También he visto metaperitajes donde dice, pues es que el perito está mal. ¿Y por qué está mal? Pues tampoco explica por qué está mal. No se trata de decir que el dictamen de la fiscalía o ese dictamen que yo voy a analizar está mal porque yo digo que está mal y punto, sino que tengo que ir explicando punto a punto por qué está mal y llevar justamente a la evidencia, ¿no? Mira, revisar, incluso, por ejemplo, luego de repente emiten un criterio diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Pues irme a mi manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de SM5, y revisar si efectivamente la perito si lo que ella plasma en ese dictamen cubre con todos y cada uno de los criterios diagnósticos que vienen en esos manuales. Entonces tengo que revisar ahora el manual. Entonces, no es que exista un ABC o que exista una receta de cocina o que exista un procedimiento exacto, sino que esto lo va a mandar el dictamen que estoy analizando. Imaginen que de repente tenemos un dictamen a analizar donde la perito incluye muchísimas pruebas, donde justamente sí hace entrevistas. Bueno, pues entonces hay que revisar también esas técnicas. Pero si no hay pruebas, entonces pues hay que hacer análisis respecto de lo que está ahí, ¿no?
respecto de las observaciones. Sí. Por el momento son todas las preguntas, maestra. Adelante. Bien. En el tema de la prueba pericial, por ejemplo, cuando solamente hacen observaciones, ¿no? Solamente dice el perito, es que solamente realicé una observación. Bueno, pues si hizo una observación y solamente lo hizo porque analizó, dice ella, en un lenguaje, el lenguaje no verbal, bueno, pues ahí tendríamos que decir, pues que el análisis del comportamiento no verbal, pues es una cuestión que de alguna manera ha sido muy controvertido, ¿no? Precisamente por esa subjetividad que existe en las señales no verbales, ¿no? Que justamente lo que yo pudiera interpretar respecto de algún gesto o alguna expresión, pues puede ser percibido de manera diferente por otra persona. Entonces, eso sería en cuanto a la subjetividad. El evaluar o tratar de decir que vamos a evaluar el comportamiento no verbal solo a través de la observación, bueno, pues también nos llevaría a limitaciones en la precisión, ¿no? Y entonces, esto sería pensar que hay mucha gente, ¿no? Que pudiera controlar conscientemente, pues tanto su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, y que muy probablemente pudiera estar relacionado con una inteligencia superior al término medio, ¿no? Entonces, pero cómo voy a llegar a ese punto? ¿Cómo voy a llegar a esa conclusión? Bueno, pues, o lo tuvo que haber llegado la perito, si hubiese, ¿no? Por ejemplo, la perito, y me refiero a la perito contraria, entonces, o del que estoy revisando ese peritaje, es que que haya aplicado, por ejemplo, una prueba de inteligencia donde tuviéramos la certeza de saber cuál es ese nivel de inteligencia. Entonces, eh, a veces una inteligencia superior pudiera estar correlacionada de manera directa, pues en que la persona puede manejar conscientemente ciertas expresiones o que pudiera manejar de alguna manera ciertas señales no verbales y bueno, pues ahí pudiéramos nosotros tener una mala precisión respecto de la interpretación de esas situaciones. De lo que a veces no estamos tampoco muy conscientes es justamente de los sesgos y los prejuicios, ¿no? De nuestros propios sesgos o nuestros propios prejuicios. Esto porque puede justamente verse sesgadas justamente nuestras interpretaciones de lo que estamos observando y entonces muchas veces nosotros vamos a interpretar ese comportamiento y qué es lo que dicen los peritos. Es que la evaluada al momento de la entrevista, al momento de narrar los hechos, se encorvó. Es que al momento de narrar los hechos movía mucho las manos. Es que al momento de narrar los hechos estaba moviendo mucho los pies. Se observaba ansiosa. Pero aquí el punto es, yo estoy interpretando que se encuentra ansiosa derivado de los hechos. ¿Y qué tal si está ansiosa por el ambiente y qué tal si está ansiosa? Digo, hasta la mentira también te causa ansiedad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pudieran generarte esa situación de ansiedad y que nos lleva justamente a hacer prejuicios o sesgos al momento de evaluar ese comportamiento no verbal. La falta de consistencia, ¿no? También se ha cuestionado que no existen métodos que tengan justamente una estandarización o una consistencia para poder determinar que cierto comportamiento no verbal se corresponde a lo que pudiéramos estar justamente evaluando, ¿no? Y al final, pues justamente también nos dice que tenemos una falta de evidencia empírica sólida respecto de ese tipo de interpretaciones. Entonces, es lo que nosotros tenemos ahí. Hay otro, encontré también unas citas muy interesantes, que por cierto me las recomendaron. Déjenme ver dónde están. De que lo podemos consultar. A mí me gusta mucho todo el tema de razonamiento probatorio, me ha gustado cómo me gusta mucho las clases y todas las que da la doctora Carmen Vázquez, porque cuestiona mucho todo esto, ¿no? Cómo nosotros podemos llegar a conclusiones claras, a conclusiones válidas, y justamente nosotros empezamos a cuestionarnos todo esto, ¿no? Es un autor, González Lagier, que es quien, ajá, sí, quien dice, bueno, habla de los hechos mentales, ¿no? Entonces, eh,
qué tanto nosotros podemos, o a partir de esa situación de hacer inferencias, ¿no? De que nosotros podemos inferimos justamente estados mentales, es decir, una situación interna del sujeto, ¿no? Y estos estados mentales, bueno, pues pueden ser diferentes, como que dice, bueno, pues tiene que ver con justamente con eso, ¿no? Con la intención del sujeto, que es algo muy interno, con las sensaciones, que es algo muy interno, con mis creencias e incluso con las emociones de la persona. Entonces, es algo que es González Lagier, dice, es Daniel González Lagier, Filosofía de la Mente y la prueba de los estados mentales, ¿no? En defensa de los criterios de ese famoso sentido común, ¿no? Entonces, que puede llevarnos justamente a malas interpretaciones, que igual él también incluye todo el tema de los prejuicios, ¿no? Esos errores en la percepción, porque yo estoy percibiendo, ¿no? Y entonces ahí donde tenemos que empezar a hacer esa conciencia. Yo percibo, ¿no? Yo percibo, interpreto, y que mis interpretaciones pueden ser de alguna manera erróneas si lo hago solamente a partir de la observación, ¿no? Entonces, hacemos de alguna manera, simplificamos, hacemos estas situaciones muy simplificadas a partir de la observación. Entonces, es por eso que debemos de llegar o de cuestionar justamente nuestros procedimientos. Maestra, Cuando, sí, tenemos una pregunta más o menos relacionada con lo que está comentando. Nos preguntan que en la audiencia de juicio, desde su punto de vista como perito, ¿qué tiene mayor valor? ¿Las conclusiones de una impresión diagnóstica en psicología o de un metaperitaje en la materia? Ya en la audiencia de juicio. bueno, pues yo podría decirte que de repente en las audiencias, pues dependiendo de los asuntos, ¿no? Creo que los casos más controvertidos son el tema de los delitos sexuales. Y lo que he visto es que el juez, a pesar de todo esto que le explicamos, ¿no? Que le decimos, mira, juez, hay un manual, hay una guía para que tú valores, ¿no? Esta prueba pericial en psicología. Mira que no aplicó pruebas, que solamente hizo observación. Me parece que el tema de los delitos sexuales, que es donde más hemos controvertido este tipo de pruebas, o donde más se ha aplicado el tema del metaperitaje, porque es muy endeble justamente, ¿no? Porque tienes el dicho de la víctima, porque tienes un dictamen o una impresión diagnóstica muy endeble, y con eso, pues justamente se vincula a proceso a muchas personas, o se les da sentencia, ¿no? Pues condenatoria a las personas, ¿no? Los imputados. Eh, y si tú me dices quién le da más valor, pues creo que me parece que si el juez deja como de lado, omite todo lo que nosotros decimos en el tema del metaperitaje, en esa primera instancia. Pero sí te puedo decir, o sí les puedo decir que más adelante, ¿no? En esas otras segundas y terceras instancias, creo que es cuando ya toman en cuenta todo lo que nosotros decimos, ¿no? Pero al menos de manera, quiero reconocerlo así, ¿no? De que en esa primera instancia, pues nuestros jueces difícilmente dicen, ah, sí, le voy a dar razón al perito particular que vino a decirnos que el peritaje de la fiscalía, pues fue incorrectamente, no fue realizado conforme a los procedimientos que se debe de hacer. Más adelante sí ya creo que es cuando impacta este tema, ¿no? Al final, pues creo que los abogados muy conscientemente dicen, bueno, sabemos que en esta primera instancia casi siempre van a haber sentencias condenatorias, pero más adelante parece ser que sí lo revisan un poquito mejor, y es ahí cuando creo que este tema de los metaperitajes resulta conveniente, ¿no? Así lo voy a decir. No, no quiero engañarlos y decirles, ay, sí, en todas las instancias, ¿no? En la primera instancia, de manera inmediata, encontramos sentencias absolutorias, ¿no? Eso me parece que no, y la verdad es que creo que es una cuestión de política, ¿no? Y no lo he visto en ningún estado, ¿no? En ningún estado que de repente tengamos sentencias favorables Ok. para la defensa. Otra pregunta, maestra. ¿Le ha tocado realizar un peritaje sobre, perdón, le ha tocado realizar un metaperitaje
Ujú. sobre un peritaje del Ministerio Público en el que haya sido grabada la evaluación de la víctima en un delito sexual y en caso que haya video, ¿hablaríamos de un peritaje o de un metaperitaje? Mira, si hay video, yo ahí ya sugiero otra cosa. Si tengo el video, entonces, si bien es cierto, sugiero un metaperitaje para analizar si las técnicas, métodos, procedimientos estuvieron bien hechos, yo sugeriría otro dictamen. Ese otro dictamen tendría que ser un dictamen en materia de psicología del testimonio. ¿Por qué de psicología del testimonio? Ah, porque ahora lo que voy a hacer es analizar si en caso de que existan, porque les digo, raramente graban esas entrevistas. Entonces, si tengo la entrevista, tengo los dictámenes y voy a tener probablemente a la vista las pruebas psicológicas, entonces ya tengo un poquito de más elementos para pronunciarme ahora, pero ya sobre otra cosa. ¿Qué sería? Un peritaje en materia de psicología de testimonio. ¿Para qué? Ah, porque ahora lo que quiero que me preguntes, abogado, es si la entrevista, ¿no? Que tengo ya a la vista, tengo un video, si esa entrevista fue hecha adecuadamente. Ahora sí, ¿qué voy a evaluar ahí ahora en el video? Ah, ahora lo que voy a evaluar es la forma en cómo se cuestionó, el tipo de preguntas, cómo respondió justamente, el lugar donde se llevó a cabo la entrevista, quiénes estuvieron presentes en esa entrevista y si se llevó a cabo a través de alguna técnica o algún método específico, por ejemplo, para casos de delitos sexuales, pues, por ejemplo, podríamos pensar que el perito aplicó la entrevista de Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, ¿qué le preguntó el perito? A lo mejor le empezó a preguntar cómo se presentó, cómo se fue desarrollando esa entrevista, ¿no? Y sobre todo, ¿quién la hizo? Ahora, tenemos un contra. Casi siempre esas entrevistas las hace el Ministerio Público trans, no las hace el perito. Entonces, cuando las hace el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Hace interrogatorios, no hace entrevistas. Y lo que yo tengo que evaluar es que el dicho de la víctima sea realizado a través de un relato libre, es decir, que me vaya narrando qué fue exactamente lo que me sucedió. A mí me sirve un relato libre, ¿no? No me sirve pregunta tras pregunta tras pregunta como acostumbran a hacer los ministerios públicos. Entiendo que el abogado busca una cosa y nosotros los peritos en psicología buscamos otra. Entonces, a mí lo que a mí me sirve es un relato libre de la víctima, que me cuente todo lo que recuerde con la mayor cantidad de detalles y empezarla a escuchar qué es lo que recuerda. Yo lo que quiero es ver cómo lo ha conservado en su memoria, cómo lo va expresando. Eso es lo que a mí me interesa analizar, qué es lo que más recuerda. Y después ya vendrán las preguntas más específicas, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Pero el Ministerio Público, ¿qué le interesa? Al Ministerio Público le interesa saber justamente dónde fueron los hechos, a qué horas fueron los hechos, el tiempo, ¿no? El modo, tiempo, lugar, espacio, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Quién fue? ¿No? ¿Cuánto tiempo duró? Entonces, lo que hacen los ministerios públicos es entregar esos videos, pero pues obviamente a través de preguntas. Y a veces pudiera estar ahí el perito presente, pero el perito presente, no, el perito psicólogo que está ahí no hace nada. Nada más está ahí en esa figura de acompañamiento, ¿no? En caso de que la víctima pudiera presentar alguna situación ansiosa o algo que requiriera una intervención en crisis, para eso está, pero no está para hacer una entrevista, ¿no? Es muy raro el perito que de repente, o en algunas fiscalías, donde sí le dejan que quien lleve la batuta de las entrevistas sean los psicólogos y no así los ministerios públicos, ¿no? Lo ideal, pues, sería que fuera el psicólogo para que después, cuando nosotros hagamos esos análisis, lo hagamos, pero conforme a la psicología del testimonio. Y entonces sí, verificar esas grabaciones y ver qué más hizo, porque les decía hace rato, la psicología del testimonio, su base son los procesos cognitivos. Igual, ¿de qué me va a servir tener una entrevista si la perito no evaluó procesos cognitivos? Entonces, si no evaluó atención, memoria, lenguaje, pensamiento, inteligencia,
pues no me va a servir, ¿no? No me va a servir. No voy a tener información pues parcial, escueta, básica para no poder llegar igual a conclusiones y sobre eso tendría que pronunciarme. Eso es lo que Bueno, nos pienso. preguntan que si con este dictamen de psicología del testimonio se puede determinar si la víctima se está conduciendo con verdad o si está mintiendo. Esa es otra pregunta. Les digo que los abogados siempre es eso. ¿Miente o no miente? No, no tenemos que irnos a ese término de miente o no miente, porque la mentira tendría que ver con una cuestión muy subjetiva, es decir, nunca vamos a llegar al punto de saber si miente o no miente, ¿no? Y eso hay que quitarlo de la cabeza. Es qué tan fiable, hay que preguntarnos qué tanta fiabilidad existe en ese dicho, conforme otra vez, conforme a la forma como fue cuestionado, conforme se llevó a cabo esa entrevista, quién cuestionó, cómo, hace cuánto tiempo, cuántas personas han intervenido, porque justamente eso es lo que yo tengo que analizar, tengo que analizar. Vamos a pensar hipotéticamente, por ejemplo, de lo que más he encontrado, casos de niños, niñas de en etapa preescolar. Por ejemplo, preescolar estoy hablando de edades de, por ejemplo, 3 años, 4 años, 5 años, en esa edad donde son fácilmente sugestionables, donde sus procesos están justamente en desarrollo. Y entonces imaginen que tengo una entrevista, entonces, ¿qué tengo que analizar? ¿Cómo, cómo el niño de repente habló sobre determinado hecho, ¿no? ¿Cómo habló de ese hecho? ¿Quién le entrevistó primero? ¿Quién fue quien le entrevistó primero? ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que el niño habló? ¿Cómo se pudo haber contaminado su memoria en ese periodo? Luego van a Ministerio Público, ¿cómo preguntó, no? ¿Quién estuvo ahí a cargo? Y luego vienen las evaluaciones psicológicas. Hay casos incluso en los cuales los niños son llevados a terapia, ¿no? Y son intervenidos por otros psicólogos. Entonces, lo que yo tengo que analizar es cómo en todo ese proceso de investigación el menor pudo haber sido aleccionado, sugestionado, a veces de manera, ahí tenemos que ir cuestionando el tema de qué tanto se sugestiona al niño de manera intencional o no, porque de repente nos encontramos con más que a una expresión de un niño, hace rato lo estaba platicando con un abogado, ¿no? Imagina que tu hijo te expresa, mi papá me tocó mi colita o me lastimó mi colita, y entonces aquí la pregunta es, ¿y qué le dijiste tú después como mamá? O sea, mamá, ¿qué dijo después? Mamá lo tomó con calma, mamá se alertó, mamá después que preguntó, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, eh, empieza a generarse ciertas preguntas y luego mamá dice, no, y como yo me alerté y no sabía, lo llevé con una psicóloga. La pregunta es, ¿quién es esa psicóloga? Esa psicóloga sabe de abuso sexual, esa psicóloga está capacitada para entrevistar al niño. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué procedimientos siguió? Había que cuestionar. Resulta que es una psicóloga que fue recomendada y que nada tiene que ver a veces con el proceso, todo este sistema legal, y entonces la psicóloga entrevistó de determinada manera que lo que hizo fue, ahí es donde voy, ya no es una cuestión de intencional, sino es una cuestión sin querer, la psicóloga hizo preguntas que no debía hacer al niño y entonces lo va orientando a lo que justamente es eso, al sesgo cognitivo. Que yo tengo un sesgo cognitivo porque yo estoy firmemente convencido de que ese niño ha sido agredido sexualmente y no he pensado en otra posibilidad. Tan es así que cuando tú le puedes cuestionar a la mamá y decirle, bueno, ¿y ese niño se sabe limpiar? ¿Ese niño tiene buena higiene? Es decir, hay que pensar en otras posibilidades. ¿Por qué pensar únicamente en una agresión sexual? Porque el niño dijo, mi papá, mi tío, mi maestro, alguien me tocó y me lastimó. Pudo haber sido en el baño, le limpió, no sé, hay otras posibilidades. Hay que ir descartando justamente esos hechos. Entonces, es ahí cuando ya entra la psicología del testimonio para poder analizar cómo se fue dando esa develación del hecho, quiénes fueron cuestionando,
cómo lo fueron cuestionando, cuántos han intervenido con el niño, porque a veces hay que ver cuántas personas les ha, cómo se pudo haber contaminado su memoria, si los procedimientos otra vez, si la forma en cómo se le ha cuestionado es viable, y entonces podríamos decir que el discurso es fiable o no por todo ese caminito que ha seguido, pero no hablar de la mentira, porque hablar de la mentira, pues sí es algo muy complicado, algo que no podríamos nosotros afirmar, sí, efectivamente, y menos en el caso de niños, ¿no? En los casos de niños no podríamos decir que los niños mienten. Quizás en temas de adultos, ahí sí podríamos pensar, hipotetizar, porque incluso los mismos protocolos, por ejemplo, del CBA y CBCA, pues nos dicen que uno de los criterios que debemos de pensar es si cabe la posibilidad de alguna motivación precisamente para distorsionar, cambiar, modificar los hechos, ¿no? Pero si existe esa posibilidad, entonces no se lo atribuiría a un niño. ¿A quién se lo voy a atribuir? Quizás al adulto, a un adulto que tiene una intención, ¿no? Quizás un deseo de venganza, cuestiones económicas, cuestiones de divorcios, ¿no? Entonces, alguna situación contra otra persona, pero ya en el caso de adultos, no de niños, y incluso que el adulto pudiera estar manipulando a los niños, ¿no? Esa es la situación, pero afirmarlo como tal, no, tendrían que presentarse otro tipo de pruebas para decir, mira, pues aquí está la evidencia de que, no sé, que es por cuestión de dinero, por cuestiones de herencia, por cuestiones de divorcio, por otras situaciones muy conflictivas, que cabe la posibilidad de que alguien tenga la mala intención de distorsionar los hechos, ¿no? Y pues justamente eso, mentir, pero determinarlo así a través de la prueba de psicología de testimonio, no. Ok, maestra. Entonces, en este caso que estamos comentando, donde hay un peritaje en psicología y en el que se videograbó la entrevista, ¿usted recomendaría tanto el metaperitaje en psicología como el dictamen en psicología del testimonio, cierto? Así es, sí, Ok, así lo perfecto, haría yo. perfecto, maestra. Oiga, pues mire, por el tiempo tenemos una última pregunta aquí por el Bueno, medio del Zoom. Nos ujú. preguntan, maestra, ¿cómo es la metodología del metaperitaje y su estructura? Eso nos pregunta la licenciada Anel. Anel, como te decía, la estructura, pues es justamente eso. A ver, la pregunta es, aquí tengo uno que he hecho, ¿no? Pues tendríamos justamente eso, ¿no? Tu planteamiento del problema es, ¿cuál es? Tu planteamiento del problema es que a petición de la defensa de fulanito de tal, solicita que analizar la validez de la técnica y el método, la validez científica del dictamen emitido por la psicóloga tal. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu objetivo? Pues exponer y desglosar las consideraciones teóricas, técnicas y metodológicas en razón de si este dictamen fue justamente adecuado o no. Tú realizas justamente o lo realizas a través de qué? A través de un método, tienes un objeto de análisis que es justamente el dictamen. Ese dictamen lo vas a ir analizando punto a punto y entonces vas a ir desglosando, vas a hacer tus puntos de análisis. Entonces, yo ahí lo que hago es digo, bueno, pues tengo un dictamen en materia de psicología de fecha tal, realizado por la perito tal, ¿no? Que lo hizo en la víctima de identidad reservada, ¿no? Y adolece de los siguientes errores. Y entonces yo voy enumerando uno a uno cada uno de esos errores y lo voy justificando y voy explicando qué es lo que debió de hacer, de tal manera que si es la prueba, que si es la técnica, que si se equivocó, o sea, que si quizás la puntuación estuvo mal, que entonces yo tengo que ir viendo dónde cabe la posibilidad de que se haya equivocado, ¿no? Igual y no se equivocó, pues entonces si no se equivocó, por eso yo tengo que informarle al abogado, bueno, ¿qué cree que hizo y aplicó bien? Es que le encuentra errores, quizás no los tenga, ¿no? Pero hay muchos dictámenes, bueno, que la realidad es que sí, si no nos estaríamos haciendo tantos metaperitajes, ¿no? Si yo encontrara algún dictamen que dices, bueno, este estuvo bien hecho, pues entonces llega abogado, abogado Alfredo, maestro Alfredo, ya revisé el dictamen y ¿qué cree? Que está bien hecho. ¿Qué le vamos a controvertir?
hizo bien sus técnicas, aplicó bien, entonces no hay manera de controvertirlo, pero de repente me dice, ¿puede revisar este dictamen? ¿Hay cosas que se puedan controvertir? Sí, claro, y entonces yo le explico cuáles son todas ellas, entonces así es como se van analizando uno a uno cada uno de sus puntos. Entonces, así lo hacemos, ¿no? Así Ok, es, amigo. maestra, muchas gracias. Maestra, pues nos quedaremos aquí una hora más platicando sobre este tema. Sí. Eh, yo creo que sería interesante poder organizar un taller sobre la elaboración del metaperitaje en materia de psicología y hacerlo de forma práctica para que nuestros alumnos puedan tener una mayor conciencia práctica, sobre todo, de cómo es que esto se puede hacer y cómo puede funcionar en un momento determinado. Y me gustaría que usted nos pudiera compartir un último consejo práctico para este tema del metaperitaje. Un último consejo, pues, que tendríamos que pensar en el lo que yo veo es que nunca debe de faltar la comunicación abogado-perito, ¿no? En cualquier materia, porque justamente primero nos debe de entender el abogado qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? De repente igual, pero ¿qué es eso? A lo mejor precisamente es el motivo de esta charla, pero ¿qué es eso del metaperitaje? Ah, mira, es que voy a revisar solamente la técnica y es esto, y yo te voy a explicar. Si tú me entiendes, entonces tú vas a poder hacer un buen papel, incluso mi metaperitaje te va a servir para el contrainterrogatorio del perito, ¿te das cuenta? Porque yo te voy a dar los puntos de los cuales adolece. Esos puntos de los cuales adolece, tú lo que vas a hacer es inteligentemente transformarlos en preguntas para tu contrainterrogatorio, porque entonces lo que vas a hacer es esto, utilizar lo que yo te voy a dar en ese metaperitaje para el contrainterrogatorio de ese perito, ¿no? Eso creo que es lo que me parece una situación ideal. De repente les digo, pues es que debe de tener dos funciones, o sea, yo lo voy a ir a explicar, ¿no? Y también me voy a someter a un contrainterrogatorio, pero también a ti, si nos sentamos a analizar ese dictamen, te va a servir a ti para hacer un buen contrainterrogatorio contra el espiritaje, ¿no? Entonces, creo que es una de esas cosas, y a veces lo hago y, bueno, pues me encuentro de todo, ¿no? Hay quien sí me cacha todo esto y me dice, ah, sí, mira, y entonces hace muy buen contrainterrogatorio, y de repente, pues creo que en ese trabajo de equipo, pues lo perdemos y creo que no resulta tan útil estos metaperitajes que hacemos, ¿no? Que hacemos mucho esfuerzo por estar ahí pensando y redactando dónde están todos esos pequeños errorcitos que encontramos, o pequeños o muy grandes errores que se encuentran en los dictámenes, ¿no? Ujú. Creo que Maestro, sería. pues muchas gracias, fue muy ilustrativo y la verdad sencillo entender esta parte Espero que sí, que contiene el metaperitaje, pero ya la estaremos molestando para organizar un pequeño taller sobre este tema sobre ese y tema. que los abogados conozcan un poquito más, sobre todo la parte práctica, de cómo, sobre todo lo que usted comentaba, ¿verdad? Sí, Que es importante esa comunicación con el perito, entender que el metaperitaje no va a resolver si tiene afectación o no a la víctima en temas sexuales, sino que va a determinar si ese dictamen del perito oficial fue hecho de forma científica y con todos los requisitos que marcan los manuales y las directrices en la materia. ¿No? sí, Entonces, pues la justamente es estaremos eso, ¿no? molestando, maestra. Restar valor probatorio, dicen ustedes. Hay que restarle valor probatorio, pues ese es el objetivo, ¿no? Al otro dictamen. Así es. Pues Mm. compañeros, les agradecemos mucho habernos acompañado esta noche y ya nada más antes de finalizar, comentarles que en la editorial Sisa tenemos esta nueva obra muy interesante que es Inteligencia Artificial, Algoritmos en la Justicia Penal, que es de mi autoría. Lo pueden encontrar en Mercado Libre y prácticamente pues, es un libro que les va a desbloquear la mente para iniciar el debate sobre esta materia. Lo Bien, pueden ¿van a estar en encontrar la feria ahí. del libro? Mande, maestra. ¿Van a estar en la feria del libro? Vamos a estar, sí, el primero Bueno, de marzo ¿y ok? a las 4 de la tarde. Vamos a estar en la Feria del Libro del Palacio de Minería, Minería. ¿no? Ujú. Ahí los esperamos para pues debatir y platicar sobre este tema. Y nos va a acompañar el maestro doctor Ricardo Franco Guzmán, que en este año cumplió 70 años de abogado. Va a ser muy interesante
lo que nos pueda decir sobre la aplicación de esta tecnología en la justicia penal. Y también nos va a acompañar el magistrado Fernando Córdoba del Valle, que igual nos va a dar algunas apreciaciones sobre la materia. Y pues, maestra, si usted tiene tiempo y sus alumnos, pues ahí los esperamos en la FIL de Claro Minería. que sí, 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 yo creo que sí andamos por allá en esos días. ¿Eh? Pues, maestra, le agradezco nuevamente su amable Gracias a tiempo todos, que estén muy bien. y esperamos tenerla nuevamente por acá y platicamos sobre el taller en la materia. Vale, claro que sí. ¿Eh? Compañeros, muchas Hasta gracias a luego. todos. Que tengan buenas Buenas noches. noches, Hasta descansen. luego. Hasta luego. Bye.